Hermanos, en esta tarde vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre, te damos las gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Asimismo te damos gracias por aquello que pues tú por alguna razón no nos das, Señor, porque sabemos que tu voluntad es perfecta en nuestras vidas y te damos gracias por todo, Padre. En esta hora, Señor, ponemos este espacio, este tiempo delante de ti. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú tomes tu palabra, Señor, que cada lectura, que cada letra, Señor, que cada comentario que hagamos sea para la gloria de tu nombre, que sea inspirado en ti, Señor, que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, que no sean ideas, que no sean conceptos, preceptos de hombres, Señor, sino que seas tú el que nos haga entender qué es lo que quieres de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Padre, nos ponemos delante de ti, ponemos cada uno de nuestros hermanos, cada uno de los que estamos aquí, para que esto sea de bendición a nosotros, Señor. Muchas gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana y porque tu misericordia es infinita para nosotros, Señor. Muchas gracias por todo. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Hermana. Antes de iniciar, hermanos, ¿alguien nos visita por primera vez? ¿Segunda vez? Bienvenido, Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Sea usted bienvenido. Queremos decirle que en este lugar predicamos al único Dios verdadero. La intención de que esté usted aquí el día de hoy no es casualidad. Muchas veces pensamos que nosotros hacemos las cosas o las cosas suceden porque nosotros queremos o nosotros planeamos, pero déjeme decirle que Dios tiene algo especial para usted, por eso está aquí el día de hoy. Dios desde muy temprano, el Señor lo vio ahí donde usted estaba en su casa y durante todo el día Dios le ha cuidado y le ha traído hasta este lugar, en esta hora. Y créame, le puedo decir, y obviamente quien está a su lado, me imagino que le ha compartido y le ha dicho lo grande que es Dios y lo que puede hacer Dios en la vida de los hombres. Sea usted bienvenido, que Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios, hermanos, por la vida de esta persona. Y hermanos, vamos a compartir la palabra, vamos a leer un poquito de la Escritura. Si usted recuerda, hace algunos días compartimos por ahí un texto y titulamos Afanados y turbados, y hablábamos sobre ese pasaje de Marta y de María. Y días después, pues yo pensando, digo, bueno, pues que vamos a compartir la forma en la que considero que Dios me ayuda a preparar esto, hermanos. Me llevó a un texto. La verdad es que no lo planeé, no lo busqué, no dije así va a ser. Y quiero invitarle a que vayamos a Filipenses, en el capítulo 4 de Filipenses. Y si usted apunta, si usted toma nota y quiere ponerle un título, le puede poner afanosos. De afán, afanosos. Dice Filipenses en el capítulo 4, vamos a tomar el versículo 6. Cuando lo tenga me dice un amén, hermanos. Amén. Dice así la palabra del Señor. El Señor inspira al apóstol Pablo y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero fíjese cómo la palabra en ese momento, obviamente el apóstol escribe a los filipenses y la intención de Pablo era que la iglesia en ese tiempo, en ese momento, no tuviera preocupación, no tuviera un afán, y les dice, por nada estéis afanosos. Y obviamente, bueno, habría que estudiar Filipenses, no lo vamos a hacer, y más adelante vemos que
que aparte de la iglesia en Filipenses, la carta a Timoteo, esta de Filipenses que va dirigida, pero que en un momento dado la recibe, la lee Timoteo, pues también le invita a Timoteo que no esté afanado. Miles de años después, usted y yo estamos aquí sentados, leemos este texto y parece que el tiempo no ha pasado, hermanos. El Señor a través del apóstol Pablo nos dice, por nada estéis afanosos. Parece que el tiempo no ha pasado. Y yo le invito a que usted piense un momento. Y la verdad, siendo honestos, podemos decir, bueno, ¿cómo Dios me pide que no me afane? Si tengo un jefe que no soporto en el trabajo, tengo problemas en mi matrimonio, tengo un hijo que me da tantos problemas, el dinero no me alcanza. Y empezamos con una serie de circunstancias, hermanos, que parece que lo que el Señor nos pide de no afanarnos no es tan sencillo, no es tan fácil. Suena el teléfono y con cualquier situación que nos digan, empieza la preocupación del hombre, empieza las circunstancias a crearnos ese afán, pero el Señor nos dice, por nada estéis afanosos. Ahora, ¿qué es un afán? Hace tiempo lo vimos, hermanos, hoy se los quiero repetir. Cuando hablamos de afán, es cuando todo nuestro ser, nuestras fuerzas, nuestros recursos, todo lo que esté a nuestro alcance, nosotros lo dirigimos para alcanzar un objetivo o una meta. Salud. Y nos distrae de otra cosa. Por ejemplo, si ahorita sonara mi teléfono y yo lo quiero contestar y lo empiezo a buscar y empiezo, ¿dónde está mi teléfono? Me distraigo, ya no puedo predicar y mi atención estaría en contestar el teléfono. Un ejemplo muy, muy sencillo, pero así pasa en la vida. Y seguramente a todos nos ha pasado. Estamos trabajando y de pronto suena el teléfono, oye, es que hay una necesidad en la casa, nos levantamos, nos vamos y dejamos todo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Así nos pasa. Entonces, cuando nosotros estamos en ese afán, hermanos, es cuando nuestros esfuerzos, nuestros empeños, nuestros deseos, todas nuestras intenciones, todo trabajo lo enfocamos en algo en específico. Y ahí estamos. Muchos estamos tratando de recuperar nuestro matrimonio, muchos tratamos de controlar a un hijo, a unos hijos incontrolables aparentemente, muchos tratamos de tener un mejor trabajo, muchos tratamos de alargar nuestros recursos financieros, muchos tratamos de pagar todas las deudas que tenemos, infinidad de cosas. Y muchas veces todo lo dirigimos hacia allá y eso no nos permite y llegamos cansados al hogar y empezamos a descuidar otras áreas de nuestro trabajo. Yo ayer platicaba con un colega en la mañana y me decía, es que salía a las 4 de la mañana de trabajar. Y la verdad que ya no lo veía yo muy cansado. Me dice, y tú sabes que pues si no uno atiende a la familia empiezan los problemas. Seguramente, hermanos, imagínense un hombre profesionista que sale a las 4 de la mañana, ¿a qué horas ve a la familia? ¿A qué horas atiende a los hijos? ¿A qué horas platica con la esposa? Y eso, hermanos, empieza también a mermar y nos empieza a generar afán. Entonces, eso es el afán, hermanos. Y si nosotros somos honestos, yo creo que todos tenemos una lista mayor, menor, pero todos tenemos ciertas circunstancias que nos conducen al afán. A lo mejor pueden ser circunstancias inclusive ajenas. Por ejemplo, yo le comparto hace días, como a 2 casas de la casa de usted, robaron un vehículo, está una camioneta y le robaron cosas a esa camioneta. Entonces nos dice una vecina, es que yo la verdad escuché, hermanos, en la mañana, pero
Yo pensé que eran algunos vecinos platicando, ¿no? Pero no, era la policía y demás. Entonces, yo tengo cámaras, hermanos, en la casa de usted y me puse a ver lo que pasó. Y sí ve uno las personas y ve todo lo que acontece y entonces uno empieza como que a decir, híjole, Señor, que pongo otra cámara, pongo una reja, o sea, empieza el afán. Y no me diga que no. Por ejemplo, usted escucha las noticias, ahorita pues, la economía mejoró, pero a inicios de año el dólar por las nubes, todo subía, y entonces todos empezamos a decir, ¿y ahora qué hacemos? Nos van a despedir, y empieza ese tipo de circunstancias en la vida de los cristianos y de todos los hombres, y nos afanamos. Pero lo interesante, hermanos, y le decía, entonces cuando nosotros leemos esto, muchas veces hay quienes tenemos esa mala costumbre de decir, bueno, es que la palabra, sí es cierto, hay contextos históricos, hay momentos, y decimos, bueno, es que esta palabra es para otros tiempos, ahorita somos... No, hermanos, el Señor en aquel tiempo y ahorita nos dice, no te afanes, no te afanes. Pero fíjese lo interesante, hermanos, que dice la palabra, si nosotros nos vamos un poquito arriba, en el versículo 5, al final del versículo 5, ¿qué dice, hermanos? El último del versículo 5. ¿El Señor qué? El Señor está cerca. ¿Lo cree? ¿Alguien me dirá, habla de la segunda venida? Sí, también el Señor está cerca en la segunda venida. Pero déjeme decirle que Jesús está más cerca de lo que usted y yo lo creemos. ¿Lo cree? Está a su lado, hermano. Ya no hubo muchos amenes. Y ese es nuestro problema, hermanos. Ese es nuestro problema, que cuando nos dicen en donde 2 o 3 reunidos está el Señor, Él está ahí. Amén. ¿Pero lo creemos? ¿Realmente lo creemos, hermanos? La palabra nos dice, el Señor está cerca. Y después dice el siguiente versículo, por nada estéis afanosos. No estés afanado, no te preocupes, el Señor está cerca, el Señor está contigo. Allí en medio de las circunstancias, en la noche más oscura, en los momentos más tristes, en los momentos más dolorosos, el Señor está contigo. Ahí está el Señor. Ahí en esos momentos de angustia, en esos momentos de desesperación, el Señor está contigo. Ahí está el Señor, hermano. Nosotros debemos de creer. Debemos de creer que el Señor está ahí con nosotros. Si nosotros, hermanos, tomamos esta parte de la Escritura, y yo digo, bueno, el Señor me pide que yo no me afane. Y fíjese lo que dice, por nada. Por nada. Digo, creo que todos entendemos que es nada. O sea, el Señor dice por nada, por la economía, por la familia. Ahora, no quiere decir que no me preocupe, que no me ocupe, que no me interese, no. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes por nada. No te afanes por nada, dice el Señor. Él está con nosotros. Y después dice, por nada estéis afanosos. Pero fíjese lo que dice el Señor, hermanos, más adelante. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios no sabe cuáles son mis necesidades? ¿Dios sabe cuáles son mis peticiones, mis anhelos? Pero la palabra dice, el Señor nos dice, yo necesito
yo te demando que me lo digas. Yo sé que te hace falta. Yo sé tu necesidad, pero yo quiero que tú me lo digas. Muchos decimos, es que el Señor lo sabe. Y como quedamos por un hecho de que Dios nos lo va a hacer, yo no puedo limitar el poderío de Dios. Dios es omnipotente y Él todo lo puede. Pero Dios nos pide, yo quiero que tus peticiones sean manifestadas. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, yo necesito decirle al Señor, Señor, esto es lo que hay en mi vida y esto es lo que yo necesito. Es bien interesante cómo el Señor nos pide que manifestemos nuestras necesidades. Y yo puedo pensar, bueno, pero ¿por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios quiere que nosotros tengamos esa relación tan estrecha, tan amorosa, de un padre a un hijo. Digo, yo no tengo la experiencia, pero usted que la tiene, por ejemplo, cuando su hijo le pide algo, usted busca la manera de dárselo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, digo ya ahora que tengo razón, que he vivido más, entiendo muchas cosas. Cuando yo era pequeño, nosotros pues no conocíamos del Señor, y yo de niño pues yo siempre tuve la creencia de que Melchor, Gaspar y mi papá pues eran los 3 Reyes Magos, ¿no? Entonces mi papá nunca me falló. Lo que yo le pedía, él siempre me lo compraba. Yo no sé cómo le hacía. Mi papá toda su vida fue obrero, pero él de alguna forma se esforzaba y me lo daba todo. Entonces ahora yo lo veo y pienso que Dios, cuando yo me hinco, es como que si yo me sentara en su regazo y le dijera, papá, Señor, necesito. ¿Se imagina esa relación tan estrecha cuando usted abraza a su hijo, cuando su hijo le dice, papá, cómprame un dulce, dame un juguete? Imagínense así el Señor, cómo nos toma, cómo nos escucha. ¿Usted cree que el Señor no está ahí, hermano? Y el Señor nos dice, no te afanes por nada, por nada. Pero yo quiero que tú me digas cuáles son tus necesidades. Yo quiero que tú me digas cuáles son tus anhelos, cuáles son tus peticiones. Yo quiero que me digas cuáles son tus logros, cuáles son tus temores. Yo quiero estar ahí contigo. Eso es lo que el Señor nos quiere transmitir, hermanos. Eso es lo que el Señor en este pasaje nos está hablando. Y ahorita vamos a ver algunos pasajes más. Pero yo le invito a que usted piense un momento esto que le estoy compartiendo, cómo el Señor quiere, hermanos. El Señor, si nosotros vemos, hermanos, a través de la Escritura, muchas veces pensamos que nosotros como hombres buscamos de Dios, que nosotros como hombres hacemos cosas para Dios, que nosotros como hombres estamos dispuestos, pero no es así, hermanos. La iniciativa siempre es de parte de Dios. La iniciativa siempre es de parte de Dios. Dios es el que nos busca, Dios es el que nos llama, Dios es el que nos ama. La Escritura dice que Él nos amó primero, hermanos. Entonces, cuando yo leo este texto, yo entiendo que el Señor quiere que yo tenga una vida de paz. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de que hoy en la noche prendamos la televisión y vamos a saber que hubo más muertos, que hubo más ejecutados en este país, y vamos a escuchar cifras nada agradables, y seguramente la política seguirá siendo la misma basura y corrupción de toda la vida, y escucharemos pero en medio de todo eso, hermanos, en medio de todo eso, el Señor quiere que usted y yo tengamos paz. En medio de todo eso, el Señor quiere que usted y yo no nos afanemos, no nos preocupemos. El Señor quiere
que tengamos una vida llena de paz. Entonces el Señor dice, yo quiero que tú me cuentes, yo quiero que tú me digas qué pasa, qué sucede en tu vida. Y luego la palabra dice más adelante, hermanos, voy a leer nuevamente el 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera, hermanos? ¿Cómo puedo yo manifestar en toda qué? Oración y súplica. La oración, hermanos. La oración. Tan poderosa que es la oración. Y no nos gusta a muchos. Yo meditaba esto, hermanos. Fíjense que en la alabanza hay poder. En medio de la alabanza se mueve el poder de Dios. Y en medio de la alabanza hay bendición, hermanos. Pero en la oración es tan diferente, porque en la oración es algo personal. La oración es algo entre el Señor y yo nada más. La oración es algo íntimo entre Dios y el hombre. Si nosotros viéramos, si nosotros nos metiéramos a estudiar, Jesús oraba tremendamente, hermanos. Porque Jesús sabía que en la oración hay poder. Y seguramente Jesús sabía lo que años después el Padre le inspiraría al apóstol Pablo. Y entonces Jesús decía, bueno, yo sé que no me debo de preocupar porque un día voy a sufrir en la cruz, no debo de afanarme, porque Jesús era un hombre. Nadie me va a decir, hermano Ariel, ¿cómo no? Jesús vivió como un hombre, era un hombre. Y él tenía necesidades como cualquier ser humano. Y él sentía, hermanos, él lloró, seguramente él reía, él se cansaba. Y seguramente se preocupaba. Dice la palabra que cuando estaba en el huerto, él sudó como gotas de sangre, hermanos, por aquella presión tan grande de tener que ir a la cruz a pagar el precio por usted y por mí. Pero como Jesús sabía, Jesús oraba y seguramente le decía al Padre, y no seguramente, nosotros vemos también ahí en ese pasaje, en esa oración, cuando Jesús le dice al Padre, si es tu voluntad que esta copa pase de mí, pero no sea como yo quiero. Jesús le decía a su Padre, estoy preocupado, estoy angustiado, yo quisiera que esto no fuera, que yo no tuviera que ir a la cruz, pero Jesús fue obediente. El mismo Filipenses capítulo 2 nos habla que Jesús fue obediente hasta la cruz. Y la oración es tan importante en la vida, hermanos. Entonces el Señor nos dice, yo no quiero que estés afanado, te invito, te exhorto a que no te afanes, a que por nada de lo que hay en tu vida te afanes. Si tú tienes una necesidad económica, yo creo esto, hermanos, si usted quiere un bien, si usted necesita una casa, si usted necesita un automóvil, si usted necesita un mejor trabajo, si usted quiere que su matrimonio sea una bendición, si usted quiere que sus hijos aprendan a seguir el camino del Señor, si usted quiere que sus familiares se conviertan, si usted, lo que usted quiera, hermano, lo que usted quiera, el Señor le invita a que no se afane, que no se afane. Pero eso que usted quiere, eso que usted necesita, eso que usted anhela, si tú, joven, quieres tener una carrera universitaria y siempre hay un obstáculo, el Señor hoy te quiere decir que no te afanes, pero esas necesidades, esas peticiones, Él quiere que tú se las expongas a través de la oración. Dice que con oración, con súplica, oración no, y ruego, hermanos, dice en toda oración, en todo momento, hermanos, en cada momento. No es necesario que, hermanos, vamos ahora a hincarnos, no, hermanos. Sí, es bueno que nosotros tengamos nuestro espacio en la noche, en la mañana, a la hora que usted pueda, pero algunos hermanos nos han dicho, bueno, cuando usted va manejando, pues yo puedo ir hablando con el Señor. Hay espacios donde yo puedo hablar con el Señor. En cada momento nosotros podemos hablar con el Señor, hermanos. Y eso es lo que Él quiere. Decíamos, todo lo que nosotros deseamos, lo que anhelamos, lo que queremos, hay que pedírselo en oración al Señor.
En toda oración dice la palabra, en toda oración y ruego. Y ahorita vamos a ver, porque también la palabra nos dice que con acción, acciones de gracias. Amén, hermanos. Voy a invitar a que vayamos a un pasaje. Yo cuando leí esto, hermanos, le voy a invitar a que vayamos a Lucas, en el capítulo 11, hermanos. No pierda el de Filipenses. Yo cuando lo leía, y anoche, ya un poquito tarde, estaba yo leyendo la escritura, y hoy en la mañana que no me acuerdo si hoy o ayer, que estaba leyendo, le decía a mi esposa, hasta con cierta emoción de mi parte, le decía, oye, es que leí unos pasajes, y si vieras, le digo, los hemos leído N cantidad de veces, o sea, yo los conozco, los he leído, pero hay algunas palabras tan importantes, tan emocionantes, que muchas veces pasamos por alto, y en las cuales, si nosotros creyéramos a Dios, si nosotros las hiciéramos, Dios nos bendeciría de una manera tal. Y hago un paréntesis, hermanos, no le estoy predicando un evangelio de prosperidad, no, hermano, yo lo creo. O sea, lo que yo le digo lo creo, y le invito a que usted lo crea, no porque yo lo crea, sino porque la palabra dice. Porque la palabra dice, yo he conocido gente que me ha dicho, es que el Señor me dice que si yo lo probare. Es que hay personas que me han dicho, es que el Señor me habló y me dijo que si yo realmente le buscare, yo vería sus maravillas. Yo creo, hermano, que así es. El problema que muchas veces tenemos nosotros es que nos quedamos pues sí, y no nos hemos animado, hermanos. No nos hemos querido arriesgar, no le hemos querido creer a Dios. Fíjese lo que dice Lucas 11, hermanos, en el versículo 1. Lo vamos a leer y lo voy a tratar de explicar, no vamos a leer todo, hermanos. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ustedes conocen esta oración, hermanos. Pero bueno, vamos a leerla, ¿no? Para no cortar aquí. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, y aquí fíjese, hermano, fíjese cómo aquel discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, mira, cuando oremos, cuando ustedes oren, hagan esto. Y lo que el discípulo le pidió se termina en el versículo 4. Si usted lee el 5, dice, le dijo también. O sea que Jesús, aparte de decirle, así ora, como diciendo, importante, toma también nota, esto es bien importante, le dice Jesús, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Y Jesús dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué quiere decir? Si va mi amigo y me toca, yo ya estoy descansando, estoy con mis hijos, ya le puse candado, llave, todo, alarma a la puerta, no me voy a levantar porque sea mi amigo, dice. Si usted lee el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, o sea, yo no me voy a levantar porque es mi amigo, me voy a levantar ¿por qué?
pero que no me esté molestando. ¿Sí? ¿Sí lo lee? ¿Qué dice la parte? Dice, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y fíjese luego lo que dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. El Señor nos está diciendo, si tú eres constante, si tú no flaqueas, si tú no desmayas, si tú oras, y aunque veas que pasan los días, pasan los meses, pasan los años, tú sigues orando, yo te voy a bendecir. Alguien me dirá, no, hermano, si usted lee la Escritura, los años de la promesa de Abraham, hasta que Abraham fue padre, pasaron años, hermanos, años. No pasaron días, no pasaron meses. La promesa de aquel Mesías, pasaron cientos de años, hermanos, para que el Señor Jesús viniera. Pero ¿sabe qué pasa? Y la misma Biblia nos habla, la parábola de las 10 vírgenes. Nos habla que muchas veces nosotros no sabemos esperar en el Señor y nos impacientamos porque creemos que nuestros tiempos son los adecuados cuando el tiempo del Señor es el propicio, hermanos. Entonces el Señor nos dice, si tú estás orando, y Señor, yo te pido, y Señor, yo quiero, y Señor, claro que el Señor nos va a responder, hermano. Claro que el Señor nos va a responder. Quiero llevarle otro texto ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 18. En el capítulo 18, hermanos. ¿Lo tenemos? 18:1, hermanos. Aquí, hermanos, yo cuando leí esta palabra me quedé analizando, pensando, y fíjese qué emocionante es el 18:1. También, ¿lo tiene? Amén. Dice, también se refirió Jesús una parábola sobre qué, hermanos? ¿Sobre qué? Sobre la necesidad. Orar no es un lujo, hermanos. Orar no es una alternativa. Orar no es una opción. Orar es una necesidad. Sobre la necesidad de orar cada 8 días, cada que venimos al servicio, cada martes de oración, cada sábado. No, de orar. ¿Cuándo? Siempre. Y fíjese lo que dice después. ¿Y qué? Es que el Señor no me escucha, hermanos. Llevo 10 años y el Señor no me escucha. Aquellos que, no, pues es que llevo 1 año y el Señor no me escucha. El Señor dice, no desmayes. Entonces, esta parábola nos habla de 2 cosas. Una, la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. Dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. 2 cosas bien importantes. Orar siempre y no desmayar. Porque muchos llegamos, o hay quienes ya no están con nosotros, pero lo manifestaron. Bueno, pues es que Dios no me escucha, Dios nunca me escuchó, Dios... yo he escuchado cuando dices que Dios tiene sus favoritos y Dios sí escucha a alguien y a mí nunca me escucha. No, hermanos, no debemos de desmayar, no debemos de flaquear, hermanos. Y dice la parábola, si no es igual,
tiene una enseñanza muy parecida a lo que leímos anteriormente, pero fíjese, dice el 2, y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Yo le pregunto, hermanos, ¿por qué dijo así este hombre? Porque seguramente aquella mujer iba de continuo, de continuo, de continuo y de continuo y de continuo con este juez. Dice la palabra que por un tiempo, no nos dice si fue años, días, no nos dice, pero dice que por un tiempo él no le hizo caso. Pero llegó el momento en que aquel juez dijo, bueno, pues le voy a hacer caso porque si no me va a agotar la paciencia. Y dice 6, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Y el 7 pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Pero qué necesitamos, hermanos? ¿Qué nos dijo Filipenses 4:6? Por nada qué, por nada estéis afanosos. No te preocupes, no te afanes. Pero la palabra dice, sino tu necesidad, tu petición, tus inquietudes, tus deseos, todo eso tú dáselo a conocer al Señor. Dáselo a conocer. Un paréntesis. No quiero decir, hermanos, que los martes usted tenga que pasar aquí a exponer su necesidad. Si usted lo hace, qué bueno. No. Usted le tiene que dar a conocer al Señor sus necesidades a través de la oración. A través de la oración. No que sea malo el espacio, hermanos. No, tampoco. O sea, no me malinterprete. Pero no piense que, bueno, ya les pedí a los hermanos que oren por mí. Ya, no, hay que orar. Tenemos que orar. Usted tiene que orar. No es malo, hermanos, no es malo decirle a nuestros diáconos, a nuestros pastores, hermano, ore por mí. No es malo. Hermanos, pero nosotros también podemos orar. Hermano, es que le pido que ore por mi esposa, le pido que ore por mis hijos, le pido. Está bien, hermano, pero usted y yo tenemos que orar también. Usted y yo somos los interesados, somos los que tenemos que estar orando constantemente, día y noche, a cada instante, con toda oración, con súplica, pidiéndole al Señor. Y claro que el Señor nos contesta, hermanos, claro que el Señor contesta, pero tenemos que estar orando, hermanos, tenemos que estar orando. Amén, hermanos. Le voy a llevar a un texto más. Mateo 21:22, hermanos. Cuando lo tenga, hermanos, me dice un amén. 21:22 de Mateo. ¿Lo tiene, hermano? Dice así, hermanos. Y todo lo que pidiereis en oración, ¿qué dice, hermanos? Fíjese lo que dice la palabra, como la sabiduría de Dios. Si usted y yo lo hubiéramos redactado y hubiéramos puesto, y todo lo que pidiereis en oración, lo recibiréis, pero cree. No, el Señor dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entra otra parte de la vida del cristiano que se llama fe. Debo de orar, pero también debe de haber fe en mi vida. Fe en mi vida. Si yo oro y no tengo fe, de antemano le digo, no, hermanos, ya necesitamos empezar nuevamente. Esto tener fe.
Fe debe de haber. Sea lo que usted quiera, hermano. Parece, mire, yo le puedo decir, hay cosas en la vida que parecen imposibles. Hay situaciones que parece que no es posible. Pero si usted cree y usted le pide al Señor, para el Señor no hay nada imposible, hermanos. Nada hay imposible. Pero necesitamos creer. Santiago nos habla que si nos acercamos a Dios debemos de creer que hay un Dios. No puedo yo pedir algo, como dice un predicador, es que pasa, hermano, ore por mí, Señor, te pedimos, hermana, ¿cómo se siente, hermano? No, pues me siento igual. Pues yo sabía que el Señor no me iba a sanar. Pues hermanos, o sea, si yo vengo y hermanos, vamos a orar y yo vengo con eso, no, pues sí voy a pasar, pero el Señor no me va a sanar. Pues mejor ni me levanto, hermanos, de la banca. Necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe, hermanos, y también algo bien importante. Yo se los he compartido. Dios es un Dios sobrenatural. Es un Dios que sale de nuestros conceptos naturales, humanos. Dios no está sujeto a las leyes del espacio, de la materia, del tiempo. Dios está totalmente fuera de eso, hermanos. Por eso el hombre no lo entiende, porque el hombre quiere que Dios esté en esos conceptos y no es posible. Dios es un Dios que ha creado todo, hermanos. Es un Dios poderoso. Pero Dios, como nos ama y como nos respeta, ese Dios sobrenatural obra en este mundo natural de una forma natural. ¿Qué le quiero decir? Ejemplo bien sencillo: jóvenes que estudian, tienen examen, el examen más difícil, matemáticas, física, lo que usted quiera, lo más difícil. Tú estudia, tú ve a clase y hasta donde te dé, y lo demás ponte a orar y Dios te va a ayudar. Si te la pasas orando y no estudias, vas a reprobar. Porque Dios obra en una forma natural. Hermano, necesito tener mi casa propia. Hermano, trabaje. Sea un buen trabajador. Y Dios le va a bendecir y va a poder comprar su casa. Estoy preocupado porque no tengo trabajo. Hermano, todos los días, 7, 8 de la mañana, bien boleados los zapatos. No importa que mi ropa no sea nueva, bien planchadito. Y a buscar, hermanos. Si usted está sentado al lado del teléfono viendo la televisión esperando a que Dios obre y le hablen y le den el trabajo donde usted se va a hacer millonario, no va a pasar, hermano, aunque usted se esté orando. Necesitamos nosotros también, hermanos, vivir como Dios manda. Necesitamos hacer lo que nos toca y lo demás lo hace Dios. Con esto no quiere decir que yo le esté quitando poder a Dios, no, hermanos. Dios puede hacer todo, pero Dios en el pueblo cristiano, hermanos, Él quiere que nosotros seamos gente de bendición, de testimonio, y que nosotros obremos, hermanos. Como lo decimos, que nosotros hagamos lo que nos toca y Dios hace lo demás. Dios hace lo que no es posible, hermanos, en pocas palabras. Lo posible, pues lo hacemos nosotros. Lo imposible lo hace el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: cuando yo digo soy débil, entonces fuerte soy. Porque cuando yo reconozco y digo, Señor, aquí yo no puedo, entonces el Señor dice, me toca a mí. Porque tú estás reconociendo que sin mí nada puedes. Eso es, hermanos. Entonces dice, todo lo que pidiéramos en la oración, creyendo, ¿lo qué? Lo recibiremos. Pero tenemos que creer, hermanos. Tenemos que creer. Algo bien importante. Ya vamos a terminar, hermanos, unos minutitos más. Y luego decía ahí, Filipenses, hermanos, después de la oración, en el 6, dice, con toda oración y con ruego. Cuando nosotros rogamos, hermanos,
Cuando nosotros hablamos de ruego, perdón, hermanos, Filipenses, oración y ruego, hermanos. Cuando nosotros hablamos de rogar, es cuando nosotros pedimos suplicando, cuando nosotros pedimos con humildad y con sumisión. Entonces, cuando yo reconozco mi situación delante de Dios, soy humilde con el Señor y mi petición es con súplica, hermanos, obviamente mi oración, esto es lo que el Señor quiere en mi vida, esa humildad de mi parte hacia Él. Un paréntesis rápido también, hermanos. Actualmente hay otras corrientes de doctrina que nos enseñan que a Dios, casi que a Dios se le exige, y hablamos de doctrinas de prosperidad. Entonces es cuando yo digo, es que el Señor me tiene que bendecir. Yo no puedo ser una persona necesitada, yo no puedo ser una persona que tenga carencias, porque Dios, casi que Dios tiene la obligación, y no es así, hermanos. La palabra nos enseña que debe de ser rogando, suplicando nuestra oración, hermanos. Y el Señor obra en nuestras vidas. Se los comparto porque esta doctrina está en cantidad de congregaciones, hermanos, y congregaciones que cada fin de semana reúne miles de personas. Pero porque eso es lo que ellos transmiten. Entonces imagínese, usted va a un lugar donde le dicen, es que tú no puedes estar así. Tú tienes que ser una persona con mucho dinero, con bienes, y pídele a Dios y exígele. Entonces, el ser humano, en nuestro afán, en nuestra naturaleza caída, compramos esos conceptos, esas ideas, y es lo que pensamos. Y todo lo que acabamos de compartir, la fe, la oración, la santidad, que obviamente, pues son términos que pasan a un plano. Es más, ni siquiera existen en muchas congregaciones, porque lo importante es lo económico, la prosperidad, lo que se ve. Y entonces, cuando eso viene, o cuando eso se malogra por muchos líderes, pues es cuando dicen, es que Dios me ha bendecido. Pero no es así, hermanos, sino que son negocios, personas que se me fue la palabra, personas que lucran con la fe, hermanos, que tristemente lo hay, gente que lucra con la fe, pero no es así, hermanos, no debe de ser así, sino que con humildad. Finalmente nos dice la palabra, con acciones de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque nuestra oración, hermanos, además de que debe de ser con súplica, con ruego, también acciones de gracias. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me va a contestar, que yo sé que Dios me va a bendecir, y yo sé que lo que Dios me dé, hermanos, en el tiempo, en el momento, es lo mejor para mi vida. El martes yo me acordaba mucho del Salmo 100, hermanos. Y hace algunos martes también me acordaba mucho de ese salmo, cuando dice que entremos por sus puertas, ¿cómo, hermanos? Con acción de gracias. Cuando nosotros venimos aquí, hermanos, debemos de venir con acción de gracias. Debemos de venir gozosos, alegres, contentos, dándole gracias a Dios por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos ha dado, hermanos. Dice que debemos de entrar por sus atrios con alabanza, hermanos. Debemos de bendecir al Señor. Hermanos, cuando nosotros aprendemos esto, cuando nosotros lo empezamos a llevar a nuestra vida, y entonces ese afán que puede haber en nuestras vidas, esas preocupaciones, esa desesperación que puede haber, hermanos, porque el afán, eso es a lo que lleva a que yo me preocupe, a que yo me desespere, a que yo me angustie. Cuando yo voy entendiendo lo que el Señor quiere, hermanos, cuando yo empiezo a transmitir ese peso al Señor, no sé si usted ha visto cuando se descarga un camión, alguien se sube, alguien está aquí y alguien se pone. Entonces empiezan, sobre todo el tabique, el ladrillo, agarran, se lo avientan, lo recibe. ¿Sí lo han visto? Imagínese que el que está en medio, el que está a su lado, se va, y entonces le llega uno, y le llega otro, ¿qué va a pasar? Pues se va a cansar, se va a caer, se va a lastimar. ¿Por qué? Porque está recibiendo peso de más. Es lo que nos sucede a nosotros, hermanos. Muchas veces el jefe de hogar recibe mucho peso. ¿Por qué? Porque pues es el que provee la educación de los hijos, y empieza a cargar todos
esas inconvenientes en la vida, muchas veces las amas de casa, porque pues con lo que me da mi esposo no alcanzo, y que los hijos desobedientes, y empezamos, y todos tenemos, hermanos. Entonces, cuando eso empieza a pasar a nuestra vida, nosotros debemos de aprender, hermanos, que conforme vaya llegando esos pesos, decirle: Señor, ahí te van, ayúdame, porque si no, yo no voy a poder. Y entonces yo debo de aprender a transmitirle al Señor todos mis afanes. ¿De qué forma? A través de la oración. Que el Señor conozca: Señor, necesito que me ayudes en esto. Señor, hay esta situación. Entonces, cuando yo aprendo a transmitirle al Señor, mi vida está tranquila, hermanos. Y no voy a tener afán, no voy a tener preocupaciones. Y voy a empezar a aprender a vivir en paz, hermanos. Y fíjese, no lo estoy inventando, porque si usted lee el versículo 7, ¿qué dice, hermanos? Analícelo antes de que me lo diga, analícelo. El versículo 6 me dice: por nada estés afanado. No te afanes, no te afanes. Y si no te afanas, ¿qué dice el número 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará nuestros ¿qué? Nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando el Señor me dice: tú no te afanes, sino que todo ese afán transmítemelo a mí, a través de tu oración, de tu ruego, tus acciones de gracias. Tú dime cuáles son tus necesidades, cuál es tu petición. Entonces tú me lo transmites a mí, dice el Señor. Y el Señor dice: ahora sí, y mi paz, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, hermanos? Me acuerdo hace N cantidad de años, otro de esos rumores, ¿no?, que se iba a acabar el mundo. Entonces nosotros teníamos una vecina, vivían en una calle atrás, creo que sí atrás. Y esta vecina conocía a mi mamá. Entonces se soltó el rumor que se iba a acabar el mundo. Entonces me acuerdo que llegó aquella señora a la casa y le dice a mi mamá: oiga, ¿que se va a acabar el mundo? Dice: ¿cómo? ¿Y sus santos? ¿Que ya se les fueron? Mi mamá obviamente no lo entendió. Años después uno lo entiende. Claro, ahorita por ejemplo usted, no sé, diga la Tercera Guerra Mundial, algo, la gente se espanta, hermanos, la gente se preocupa y la gente dice: bueno, ¿qué sucede? Pero los que conocemos al Señor, ¿qué? Tenemos paz. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra. Entonces, esa paz, hermanos, el mundo no la entiende. Es como ahorita o en meses pasados, ¿qué va a pasar con la economía? El tratado de libre comercio, el muro, todo el mundo hacía que México se acababa. Y la gente que tiene mucho dinero lo empieza a sacar y empieza a buscar dónde. ¿Por qué? Porque no tienen la paz de Dios. Los que tenemos a Dios, ¿qué decimos? Pues el Señor proveerá, el Señor nos ayudará, el Señor nos dará la salida. Entonces, por eso dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted puede ver hermanos que están en el umbral de la muerte, que están a punto de partir con el Señor, y ellos tranquilos. Yo le puedo dar testimonio, le decía, mi abuelita se despidió y empezó a cantar cuán grande es Él y descansó en el Señor. ¿Cuántos dicen: yo no me quiero morir? ¿Cuántos le temen a la muerte? ¿Pero por qué? Porque no tienen la paz que Dios da, hermanos. Entonces, cuando el Señor nos da esa paz, muchos no la entienden, el mundo no la entiende, pero dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Bien importante, guardará, ¿qué? Nuestros corazones. Porque de nuestro corazón mana la vida. De nuestro corazón salen los buenos y los malos pensamientos, salen las malas intenciones. Dice la palabra que nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Pero el Señor dice: mi paz va a guardar tu corazón. ¿Y va a guardar qué más?
tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el Señor guarda mis pensamientos y entonces ya mis pensamientos no me traicionan porque no me deje mentir. Cuando nosotros estamos afanados, pensamos lo peor. Híjole, me van a meter a la cárcel, me van a quitar la casa, mi mujer me va a dejar, ya no tengo mañana para comer, me van a correr y nuestra mente nos empieza a jugar todo lo contrario. Pero cuando el Señor guarda nuestros pensamientos, usted, yo llegamos a nuestra casa, ponemos la cabeza en la almohada y nos dormimos en paz, porque el Señor guarda nuestras vidas, hermanos. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, hermanos, a no afanarnos. Yo le quiero decir algo con todo respeto y con todo mi amor hacia usted. Yo sé que muchos no entendemos luego cuando hablamos esto porque, yo se lo digo porque así es cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, no falta el predicador que nos dice, descansa en el Señor. Y como que quien está sentado con problemas, con situaciones difíciles, quisiera escuchar del predicador que le dijera, mira, para descansar en el Señor, te vas a ir a la farmacia y te compras 2 aspirinas y te compras esto, te lo tomas y con eso descansas en el Señor. Y no me dejen mentir, ¿cierto, no? Muchos quisiéramos escuchar eso. Yo lo quería escuchar en algún tiempo. Pero yo hoy le voy a dar la receta. No voy a quedar con muchos predicadores. ¿Sabe cómo aprendemos a descansar en el Señor? ¿Sabe cómo aprendemos a no afanarnos? Teniendo una relación personal con el Señor. Es la forma. Si usted la tiene, me entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. Si usted se quedó, ¿qué dijo? Yo lo invito en esta tarde a que usted busque tener una relación personal con el Señor. Así como usted tiene una relación con un amigo, como tiene una relación con su papá, con su mamá, con su esposa, así busque usted tener una relación con el Señor. Y entonces usted va a entender qué es descansar y qué es no afanarse. No que todo lo que le dije sea mentira, no, esto es verdad. Pero entonces usted va a entender cuando el predicador le diga, descansa en el Señor. Usted lo va a entender. Si yo te le digo, hermano, vaya a descansar en su cama, pues todos lo entendemos porque todos nos hemos acostado en una cama. Pero cuando nos dicen descansa en el Señor, híjole, ¿cómo se hace? Pero así es, hermano. Si usted tiene una relación con el Señor, lo va a entender. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, hermanos.